Hermanos, hermanas, queremos compartir hoy la biografía del padre Pío San Pío de Pietrelcina, que vivió de 1887 a 1968, o sea, prácticamente un santo contemporáneo, y la fiesta de San Pío se celebra el 23 de septiembre. El padre Pío de Pietrelcina fue un sacerdote y fraile capuchino y su nombre era Francesco Forgione, y el nombre de Pío le fue dado cuando ingresó a la orden. Desde muy joven, desde muy chico, mostró un interés muy grande por la religión y una fe muy profunda que lo llevó a abrazar la vida religiosa y entrar en los frailes capuchinos. Para mantener sus estudios, su papá emigró primero a Estados Unidos a trabajar y luego a la Argentina. Del padre Pío podríamos hablar una gran infinidad de características, por ejemplo, las horas en que él confesaba y esa capacidad que tenía no solo de llegar al hermano o a la hermana que se acercaba a confesarse, sino también que por revelación a veces algo que el hermano o la hermana no se animaban a confesar, él le decía, te estás olvidando de algo. Y, y en ese momento ese hermano o esa hermana sentía la libertad de decir, me pasa esto, me avergüenza esto, o todo esto. Digo, muchas veces incluso tuvo situaciones donde prácticamente le tiraban los enfermos sobre el altar. Su fama fue grande, y, pero también fue un hombre que pasó grandes sufrimientos. Y de hecho una de las características más famosas del Padre Pío fueron los estigmas, que son las heridas de Jesús en el Calvario, que este fraile capuchino tuvo durante 50 años. Al principio eran solo dolorosas y, y después fueron ya visibles, al punto tal de que el fraile que lo atendía recogía una copa de sangre todos los días que brotaba de esas heridas, y además de eso, cuando tenía que celebrar la Eucaristía lo hacía con unos guantes especiales, tipo unos mitones que le permitían sacar los dedos solamente para que no se vieran, para no generar un espectáculo. Cuando estas estigmas se hicieron ya visibles, miles de fieles lo visitaban en San Giovanni Rotondo, en Italia. Y cuando el Vaticano se enteró, mandó a intervenir la Universidad Católica de Milán para saber de qué se trataba y para corroborar estos rumores. El padre Pío fue llamado a las filas militares, al ejército, 3 veces durante la Primera Guerra Mundial. Y a las 3 veces regresó después de un corto periodo, siempre por motivos de salud. No era un hombre de salud fuerte. La última vez que fue llamado, su salud desmejoró tanto que los mismos médicos le dieron de baja para permitirle morir en paz en su hogar. Esas cortas permanencias en las filas militares causaron en él grandes dolores en su alma a causa de la dureza de los soldados, de las blasfemias que escuchó y al verse alejado de su vida conventual. Otro gran dolor era no poder ofrecer la Santa Misa todos los días. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío fundó grupos de oración que se expandieron por todo el mundo y llegaron a contar con 150.000 seguidores. Claro, pero el Padre Pío seguía librando una lucha también contra Satanás, que lo atacaba todas las noches. Sus noches eran terribles, a veces lo llegaba a tirar de la cama muchas noches. Pero también el tema de las estigmas y también el tema de la conflictividad con la misma iglesia. De hecho, el sacerdote y doctor en teología Agostino Gemelli dictaminó, sin revisarlo, que los estigmas del Padre Pío eran de origen neurótico.
y por ese motivo durante años se prohibió que lo visitaran. Es más, llegaron a darle una especie de arresto domiciliario y de prohibirle el contacto con los fieles. Juan Pablo II, cuando era un simple sacerdote polaco, fue uno de los tantos que lo visitaron antes de estas duras medidas. En los años siguientes, el padre Pío tuvo que vivir otros tres decretos, y el último fue condenatorio, prohibiendo las visitas. Por lo tanto, el padre Pío no se podía mantener ninguna relación con él, incluso por carta. Como consecuencia, el padre Pío pasó 10 años, del año 1923 al 1933, aislado completamente del mundo exterior, entre las paredes de su habitación. Durante esos años no solo sufría los dolores de la pasión del Señor en su cuerpo, sino que sentía en su alma el dolor del aislamiento y sobre todo el peso de la sospecha. Sin embargo, su humildad, su obediencia y su amor no se desmintieron nunca. El padre Pío, que es un santo contemporáneo, muchos de nosotros estábamos vivos cuando él murió o éramos chicos, sufrió mucho a causa de esta última persecución que duró hasta su muerte. Pero sin embargo no renegó de la iglesia. Por el contrario, su fidelidad y su amor intenso hacia la Santa Madre Iglesia fue firme y constante. Y en medio del dolor que este sufrimiento le causaba, solía decir: dulce es la mano de la Iglesia, también cuando golpea, porque es la mano de una madre. Su salud, que desde su juventud no había sido muy robusta, especialmente en los últimos años de su vida, empeoró rápidamente, y la muerte lo sorprendió muy preparado y sereno el 23 de septiembre de 1968 a los 81 años de edad. Sus funerales se caracterizaron por una gran concurrencia de personas que veían en él una expresión de esa profunda intimidad con Dios. El Padre Pío es un modelo de amor, de fidelidad a lo que Dios pide, más allá de las incomprensiones y de los sufrimientos. Cuando se inició su proceso de beatificación y después de canonización, se abrió su tumba y se lo encontró incorrupto. Hasta el día de hoy, quienes visitan San Giovanni Rotondo pueden encontrarse con el cuerpo del Padre Pío expuesto incorrupto. El día 16 de junio del año 2002, hace relativamente poco, su santidad Juan Pablo II canonizó al beato Padre Pío, y de hecho es el primer sacerdote canonizado que ha recibido los estigmas de Jesús. Que este testimonio del Padre Pío de amor, de seguimiento de Jesús, de una gran ternura por la gente, especialmente que se venía a confesar, que se acercaba, que nos sirva también a nosotros como testimonio de lo que podemos dar desde nuestro lugar, laicos, laicas, sacerdotes, servidores, catequistas. Cada uno de nosotros puede encarnar ese amor de Jesús en su pasión y resurrección también en la vida, acercándolo a la vida de hermanos, hermanas de toda edad que también necesitan su misericordia.